Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bolivia queremos darle la bienvenida a esta presentación de Café Mango de Ángel Carlos Sánchez. Para esta ocasión contaremos con la presencia del autor, Ángel Carlos Sánchez, de Frida López y de Lorena Garduño como presentadoras. Los dejo con Lorena para que ella diga unas palabras iniciales. A ver, acá anda, sí, ¿eh? Pues buenas noches. Espero sí escucharme para ver. Pues nada, agradecer mucho a Dogma Editorial, a Ángel Carlos, por permitirme estar aquí esta noche. Pues hablando de este libro, tiene como un montón de aristas, ¿no? Muchas profundidades. Bueno, yo escribí un pequeño texto que es el que les voy a leer a continuación. Bueno, dice así. Como que no me acomodo, perdón. Ah, em, Café Mango, poética sobre el estado de violencia. Menciona Cristina Rivera Garza en el inicio del prólogo de la segunda edición de Dolerse, textos de un país herido. Me gustaría que no hubiera razones para la existencia de este libro. Me gustaría que no fuera este el país herido, desde donde parten estos textos también heridos. Me gustaría que no tuviéramos que dolernos, que no tuviéramos que hacer propio el dolor ajeno y volver ajeno el dolor propio para seguir adelante incluso en medio del horror. Pero es preciso, condolerse es preciso. Cierro cita. Café Mango de Ángel Carlos Sánchez pertenece a esta clase de libros, al de la desgarradura social que se extiende por generaciones y cuyo legado mantiene abierta la cicatriz. Al igual que un mango que nunca acaba de caer, y en el eterno descenso, los susurros aullidos de múltiples voces atravesadas por la muerte, la desolación, la destrucción externa y profunda son un recordatorio en la mirada, un oleaje impreso en cada poema como aquellos restos del ciclón que arrastró al estado de Guerrero y a su paso hizo más evidente la pululante violencia que pareciera no conocer límites ni fin. La guerra sucia, lo sabemos, abarca década y media, ¿no? Desde fines de los 60 a principios de los 80, si es que ha terminado, no lo creo. Llamado así en referencia directa a la forma en que el Estado mexicano condujo las acciones de contrainsurgencia para contener la insurrección popular. En Guerrero comenzó con una masacre, la de 1967 en Atoyac de Álvarez, perpetrada por judiciales, organizadores de las Guardias Blancas de los Terratenientes, preludio de la matanza del 68, pero también está la de Atoyac de la Plaza de Maestros. Siguió el levantamiento por parte de Lucio Cabañas, que pasó a la clandestinidad y estructuró una columna guerrillera, misma que tuvo éxito gracias al apoyo de las comunidades de los pobladores, como se puede ver en el poema Visita. Y aquí un fragmento. Creímos que eran de los nuestros cuando fingieron una tierna fiereza casi acariciante para preguntar si había gobierno cerca, y se marcharon sin esperar respuesta. Pero solo pudieron convencernos cuando al salir del pueblo, 3 muchachos locales y 2 perros quisieron irse con ellos. Fin de la cita. Sin embargo, tal contingente incitó un maremoto salvaje por parte del gobierno, y con ello, represión, tortura, presos políticos, miedo, incertidumbre, la miseria humana de los paramilitares que se extendió hasta Acteal, hasta Atenco, y de nuevo a Guerrero con la desaparición de los 43 en la infame noche del 26 al 27 de septiembre del 2014. Pero a pesar de todo, poesía, porque sí, es cierto que mientras el llanto y la impotencia se atoran en la boca del estómago, de los ojos brota una mezcla de rabia y belleza. El contraste es resultado de una estética que alimenta al mismo tiempo que da fuerza a las tragedias. Las imágenes del poemario logran aquello que William Blake nombró momento oceánico, es decir, la calidez interna, la reunión auténtica entre la obra y su receptor. Tal efecto nos conduce a fijar y perdurar las palabras en nuestra conciencia. Así,
Café Mango no solo nos ofrece un muestrario testimonial de la brutalidad militar y política, además que es en la semilla de la tierra el dulce sabor de las letras inmersa en la carne desolada. Ejemplo de esto se puede vislumbrar a continuación y recojo otro fragmento. Un colibrí se descompone en 10 luciérnagas, como intentando distraer su paso firme, pero el encuentro ya es inevitable. El hombre se asoma y todo en un segundo se vuelve confusión. Nada lo explica. El mango estalla. La imagen abarca todas las estancias sinestésicas. En este poema de apertura, los versos se desdoblan en una especie de montaje cinematográfico para adentrarnos en el paisaje, sus olores, la temperatura, el viento suave en las mejillas, la paz que se rompe como el colibrí que ha dejado de serlo para dar inicio al campo de la batalla. La atmósfera se completa, mas el mango continúa su lento caer, desenvolviendo la historia cruel por un lado, la historia de lo cotidiano por el otro, línea que de repente se desdibuja. Las casas olvidan que fueron lechos de resguardo y pronto quedan reducidas a ceniza, henchidas de esperanza, todavía. Gastón Bachelard llama a la imagen carne del mundo, porque al igual que la realidad, nunca permanece estática ni condensa una sola emoción. Se presenta fragmentada, en movimiento, que alienta en su propia lógica la imaginación, al mango que no es mango, sino una gota de sol que al tocar el suelo le significa lo sucedido. Y cito, va cayendo el sol, gotea, sobre el color fugaz de los insectos, un agujero de la tierra muestra el hoyo negro de un instante. Todo fluye sin prisa hacia el silencio que da sentido a nuestras voces. La hendidura que deja la gota de sol lo traga todo por un instante premonitorio, un hueco cada vez mayor palpitando. De esta manera, Ángel Carlos erige mediante la analogía la forma exacta de atrapar las huellas concebidas desde la experiencia para evocar sensaciones atrapadas en la memoria de lo aún no ocurrido. La luz dota a la sangre de brillo. Por eso, hallarnos en la entraña del libro, mirar de frente a la injusticia y a la sangre, a los tejidos de lo no ficcional, resulta tan doloroso. Por eso, los ecos de los desaparecidos resuenan en nuestros oídos tan gravemente que es imposible voltear a otro lado, incluso perder la fe, aunque en el fondo sentimos el pulso apagado de quienes en el paraíso se sumergieron en el limbo, y el alivio, si acaso puede haberlo, se condensa en una plegaria, en un raro orar. ¿A quién? Si Dios también ha muerto en esta lucha. Y aquí cito un breve poema. Exigencia. No disparen, cabrones. ¿No ven que ya le dieron a Dios? En el apartado epigramar, el amor es una excusa para politizarse. Nadie quiere ser blanco de batalla, objeto de amenaza ni persecución. Pero el amor es el leitmotiv de la vida. Bailamos al son que nos toca hasta que sin darnos cuenta, nuestro amor está comprometido con el pueblo, nuestra lealtad en la convicción de creer que nada, ni siquiera el yugo capitalista, es eterno. Hablar de Café Mango es adentrarse en la selva vasta, como la de los huertos de Guerrero. Su carácter penetrante, tanto en forma y contenido, exige una revisión minuciosa. Es tarea difícil, requiere nervios bien cimentados, referentes históricos y conexión con el lenguaje poético. No obstante, también emerge como una compresa tibia sobre la herida que nos insta a deponer las armas, a pensar en un país diferente. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel Carlos, por escribirlo. Muchas felicidades. Y bueno, le dejo la palabra a Frida. Espero que se haya escuchado. Okay. Muchísimas gracias. Gracias, Lorena, y por supuesto, gracias, Iván, por la invitación. También gracias por el gesto de invitarme al autor, creo que me voy a acercar un poquito más. Y igual he preparado
preparado un texto, pero sí me gustaría antes quizás abrir, ¿no?, los signos de interrogación acerca de los movimientos o de las reflexiones a las que nos invita el poemario. Y justamente en este poemario encontramos dos palabras que podrían parecer antagonistas o contrarios: poesía y política, arte y política. Y justamente pues en México y en varios países sobran los debates sobre estos dos polos de la actividad humana tan persistentes desde que el hombre existe. El hombre existe a partir del arte, a partir de su asociación con los demás, y en ese sentido la producción artística y los fenómenos políticos, sociales van de la mano. Quizás no siempre se encuentran, quizás no siempre son reflejos, a veces uno o el otro en algún momento es más crítico, pero nos hace preguntarnos sobre el poemario. Y justamente mientras releía la reseña que preparé para esta noche, para esta presentación, me hacía la pregunta: actualmente, ¿cómo podríamos decir que un poemario es político o que la actividad artística es política? Y justamente yo no podría responder a esa pregunta, pero sí hay algunos autores que nos ayudan. Por ejemplo, George Lukács nos hablaría de que un arte o que una obra artística es revolucionaria si trastoca los modos de producción en los que se encuentra el arte. Y él daba un ejemplo en la forma de que en su tiempo antes se hacía periodismo de la mano del capital, y justamente él encuentra que una obra artística para él revolucionaria es cuando los obreros se reúnen y fundan su propio periódico, su propia estación de radio, y eso trastoca los modos de producción del arte, de la música, de la palabra sonora. Por otro lado, tendríamos a Sánchez Vázquez en sus estudios sobre la estética marxista, y él nos diría: el arte es político siempre y cuando refuerza la libertad creativa del hombre, la fuerza, la capacidad creadora del hombre. ¿Y esto qué quiere decir? Que mi capacidad al crear no va a depender de los intereses materiales o de los intereses inmediatos, sino justamente de aquella necesidad de expresarme, de ser humano, de conectarme y relacionarme con los demás, y sobre todo transmitir un mensaje con significado más allá del provecho que ello pueda generarme. Y tendríamos también estos dos autores todavía son más optimistas respecto a la capacidad política del arte, y tendríamos a otro pensador, a Bourdieu, que quizás es más problemático, quizás no es tan optimista. Él diría que ninguna manifestación, no solo artística, sino cultural, intelectual, puede salirse del esquema del capital cultural o de aquello que rige, ¿no?, las formas de reproducción sociales, culturales, y que la labor más consciente de aquel artista que se presente esta problemática sería justamente situar en qué vanguardias o en qué corrientes se encuentra su obra y cómo su obra convive con otras corrientes o con otros grupos políticos, sociales, económicos, y que esa sería la labor política de un artista o de un creador. Entonces, entre estas tres, que no son las únicas, pero entre estas tres podríamos, y creo que encontramos, ¿no?, perspectivas o lentes para leer este poemario, Café Mango, que aquí quizás voy a adelantar una pregunta, pero ¿por qué Café Mango y no Mango Café? Es una pregunta porque justamente yo encuentro más insistencia en el mango como símbolo a lo largo puede ser que me equivoque también, pero creo yo, leí más mango, la palabra mango, en todas las páginas. Entonces también esa es una pregunta para el autor que está con nosotros, y comienzo con la lectura de este texto que preparé para todos nosotros. Café Mango, escrito por el pintor y poeta Ángel Carlos Sánchez, es un fruto literario, simbólico, con rasgos políticos e históricos. La tierra, el abono de este fruto, son las circunstancias del México contemporáneo, cristalizadas de forma dramática en el estado de Guerrero. Alguna vez, Ricardo Garibay describió a Acapulco
como un minúsculo mapa en carne viva. Sin embargo, alguien que conozca la historia de Guerrero sabrá que cada una de sus tierras con vistas o no al mar son carne viva. El autor pinta y describe a Guerrero como un fruto en caída. ¿Hacia dónde? Esta pregunta atraviesa todos los versos que componen el poemario, siendo el relato de la caída de un mango símbolo de la fertilidad y la tragedia de aquella región que linda con el Océano Pacífico. ¿Qué se produce en Guerrero? Frutos en caída cuyas historias penden de sus pobladores y de la clemencia del tiempo. Así, la poesía de Carlos Sánchez también es una especie de crónica, pero que huye del amarillismo del ámbito periodístico y comparte, como lo hizo también Ricardo Garibay en su momento, la ambición de atrapar con la letra lo eterno, por bueno o terrible que sea, de un pueblo. Escribir para y desde una tierra que vive al límite es cobrar conciencia de que la palabra apenas sobrevive. La violencia es una furia marítima que no se detiene ante las grafías. Sin embargo, enunciar y señalar con todos los caracteres posibles un problema aún no resuelto es parte esencial de la labor de un escritor. Hallar la palabra donde la vida es una moneda de cambio que responde a rutas de comercio nada claras es el inicio, tan solo el comienzo para cambiar la situación. Y cito unos versos. Nadie sabe qué pasó, cómo acabó el prodigio. ¿Explotó por una bala? ¿El mango? ¿Quién disparó? ¿A quién? ¿Al lector? ¿Al mango? ¿Al hombre? ¿O solo fueron las palabras las que aquí rompieron algo? Fin de cita. Probablemente la figura del mango nos sea a nosotros un símbolo raro o extraño, con características contrarias a la insolación delictiva que padece Guerrero. Pero esta es una clave para entender la mirada del autor. Quizás en la capital, aquí en la ciudad, este fruto nos resulta insignificante, pero para los guerrerenses es parte de su identidad. El mango, con sus colores, y sabor, es uno de los principales cultivos de la zona. Si el mango explota, también las manos que lo cultivan y los labios que le prueban. Tierras de cultivo que resiste o ya han sido cooptadas por intereses que no generan más vida, es la disputa de este libro, que se cuenta en este libro publicado por Editorial Dogma el año pasado. Con la problemática anterior se genera otra. ¿A quién pertenece la poesía que enuncia la constante caída de una población? Como, cito, aquel canto de urraca sin urraca, fin de cita, o aquellas paredes cubiertas de ceniza en la sierra? Esta poesía de la denuncia nos pertenece aún más que otros géneros literarios. Desde la antigüedad, como sucedió con la Ilíada o la Odisea, la poesía ha sido memoria, relato fundador y gesto político. Precisamente por esto, por su capacidad tan amplia, Platón la consideró su contendiente en la República. Sin embargo, no logró deslindarse del todo de ella. La poesía con peso y resonancia, es decir, con rostro político e histórico, es necesaria en este torbellino virtual donde las imágenes no ofrecerán jamás el horizonte reflexivo de las palabras. Quizás, por esta razón, el pintor tiene la necesidad de escribir, decir con las ideas lo que se puede escapársele al pincel. Guerrero aún es un café que se bebe cargado por la oscuridad, y no lo son menos otros estados del país. La inseguridad continúa siendo un problema para el arte y para las humanidades en general. De ahí que el trabajo de Dogma Editorial sea valioso al insistir en el carácter ético de la creación y no abandonarse a las tendencias que duran días, pero pueden dañar la memoria histórica con gravedad. De nuevo, ¿quién disparó? Es un cuestionamiento inverso que busca el autor al problema, las razones directas e indirectas, las huellas materiales y los motivos ideológicos. La poesía también es un medio para señalar la ausencia, en este caso, la falta de consuelo y de acciones que verdaderamente impacten en nuestra realidad cotidiana. Cito, después de tanta sangre en los periódicos, no sé dónde quedó tanta poesía, pero intuyo que la puse aquí mismo, en esta hoja, donde ya no la encuentro. Fin de cita. Aunque los versos de Carlos Sánchez mayoritariamente son líneas de denuncia sobre el pasado y el presente, también evoca el futuro, un mañana que no se identifica únicamente con el interés personal, sino con la fuerza misma de lo existente.
Cito de nuevo: el mundo abría un párpado en las gotas, que los sentidos confundían, con la explosión de la materia, con la luz, tratando de formar otro universo. Fin de cita. Aún al borde de problemas que parecen no tendrán fin, Carlos Sánchez sitúa su poesía en el misterio de la generación de la vida, de lo real y de todo aquello que nos trasciende. La belleza de lo inconmensurable linda con nuestra finitud brutal. El hombre es capaz de evocar al universo a la vez que se hunde a sí mismo y a sus semejantes. Como animal político y como expresión de vida inteligente, el hombre posee una naturaleza dual. El mundo poético de Café Mango no niega la esperanza. El dolor en sus imágenes busca la redención en otras. Aquí unos versos para demostrarlo. Estoy seguro, al menos, de que existo. Aquel momento hace posible estas palabras. Aún no sé la dirección de esto que digo. Busco el destello, que solo algunas cosas, una palabra, un beso, una mirada, me hacen pensar que veo, aunque no dude que algún día saldrá de ese recuerdo congelado en luz, un rayo que hará de este tiempo algo verdaderamente digno de mirarse. Fin de cita. En el inconsciente marcha hacia sí mismo, último poema de este libro, se describe y se recrea la experiencia de la protesta, con todos sus callejones sin salida y, de vez en cuando, con un guiño de suerte que nadie sabe de dónde proviene. La marcha es un esfuerzo colectivo, muchas veces ciego, muchas veces indignación en forma de incendio, sin contornos ni rutas claras. De ahí el símil con el inconsciente, ese mar de aguas cruzadas. Y cierro este texto de nuevo con preguntas. ¿Cuál es el siguiente paso? La poesía, la reconstrucción de la política, el entrelazamiento de ambas. ¿Qué tanto la palabra puede tenderle la mano a una protesta? ¿La caída puede detenerse? Carlos Sánchez sugiere en varias ocasiones que sí es posible. Entonces, resta el gran trabajo de toda una vida y de una época, evitar que todo acabe de golpe. Gracias. Buenas noches. Creo que me toca hablar. Pero sobre todo, creo que voy a aprovechar este momento para agradecer a toda la gente, ¿no?, que de un modo o de otro ha tenido que ver con este libro, por supuesto. Lorena, gracias, muchas gracias por ese texto muy bello. Ojalá pueda tenerlo para que se publique en algunos lugares, porque me parece que das luz sobre algunas cosas que normalmente no se ven, ¿no? Y creo que la poesía es inevitablemente también o tiene inevitablemente una actitud política. O sea, no es una cuestión mágica únicamente, no es un asunto que tenga que ver solo con la voluntad, sino también con la comunidad. El lenguaje en sí mismo es una construcción pues colectiva, ¿no? Es una construcción que no se da si no se aprende en la colectividad, y en la colectividad se aprende todo, se aprenden las peores y también las cosas maravillosas que tiene o que ha logrado hacer esta especie a la que pertenecemos. Muchas gracias, Frida. Es un texto que me da también muchas cosas que pensar, me genera también algunas preguntas que, por supuesto, de algún modo se irán contestando conforme vayan publicándose los textos posteriores, ¿no? Este es mi libro número 21 editado, y me parece que en todos los libros anteriores ha habido aproximaciones a este tema. Casi no hay uno de mis libros que no toque de algún modo esos temas, y es quizá una de las cosas por las que mi obra sigue siendo marginal. No es que me queje por ello, es, digamos, lo esperado, es lo normal, ¿sí? Pero a pesar de todo hay interés,
hay gente que está dispuesta a venir a estas presentaciones, a ir a lugares donde a veces es difícil llegar, ¿no? Es decir, siempre hay una pequeña comunidad que está atenta no únicamente a lo que se cree superficialmente que es lo poético, sino también a lo que a veces ha relacionado con mi obra, que tiene que ver con esta temática, ¿no? Con lo que está ocurriendo en este país y en este mundo de tanta desigualdad, ¿no? Vivimos en un país, lamentablemente, que no termina todavía de darse cuenta de que tiene un pueblo, ¿no? O sea, hace alrededor de 20 años me hicieron una entrevista unos amigos y me preguntaron que qué pensaba del pueblo, ¿no? Le digo, bueno, el pueblo siempre ha estado, pero ha estado poco, es el problema. O sea, porque la mayor parte de las veces no se identifica a sí mismo como pueblo. Quisiera no ser pueblo porque el pueblo es oprimido, porque el pueblo siempre está siendo atacado, está siendo violentado de un modo o de otro, ¿sí? Entonces, poca gente quisiera ser parte del pueblo. El pueblo pues comienza a hacerlo en realidad cuando comienza también a adquirir cierto poder, y solo adquiere ese poder cuando se da cuenta de su fuerza, ¿no? Pero no podemos olvidarlo, o sea, no podemos olvidar todo lo que ha pasado, ¿no? Para que llegue un momento en el que tal vez el pueblo comience a hacerlo verdaderamente, ¿no? Ha habido casos en el mundo, ¿no? En el que hemos visto revoluciones populares o movimientos populares que han terminado adquiriendo el poder, pero que han sido superados por la burocracia, por todo lo que conlleva el uso y el abuso del poder en las cúpulas, ¿no? Eso mismo ha pasado y sigue pasando en este país. Hay una cúpula, hay una clase política, ¿sí? Cuando debiera haber un pueblo que sabe de política, un pueblo que habla de política y que cuestiona a los políticos. La poesía que intenta hacer política no creo que quiera ser, no sé, candidatos, ¿no? Que quieran ser candidatos a una función pública, ¿no? O sea, no creo que, a menos que me equivoque, que no haya leído suficiente, no creo que Efraín Huerta haya querido ser diputado, ¿no? Jaime Sabino sí, pero ese es otro caso, ¿no? Y uno que otro por allí, ¿no? Y hay oscuros poetas que han arribado a la escena pública viniendo de la casta poderosa del país, ¿no? Y que siguen sintiéndose esa casta incluso siendo poetas, ¿no? Pues todo eso también es parte de la política y es parte también de la literatura, ¿sí? La literatura no está únicamente hecha con estética, ¿sí? La literatura está hecha con toda la existencia humana, con toda la cultura, ¿no? Y la cultura actual tiene allí grandes cúmulos de conocimiento, ¿sí? Pero de algún modo siguen siendo inaccesibles para las clases menos poderosas, ¿no? Las clases que apenas se están identificando como pueblo, ¿no? Bueno, este libro es un libro que nació a mediados de la última década del siglo pasado, ¿sí? Comenzó a ser escrito entonces y para ello viajé a esa zona donde ocurrieron los hechos, que ahí se relatan, no de manera precisa, pero quiero decir, ahí están no solo mis interpretaciones de las cosas que escuché, sino también las voces de muchas personas que se atrevieron a decirme, aún en esos momentos, cosas que hasta ahora siguen siendo riesgosas, ¿no?
porque ahora con un signo distinto, pero la criminalidad sigue, ¿no? Sí, antes la criminalidad, el crimen organizado era oficial, ¿no? Ahora ya se diversificó y es sobre todo independiente, ¿no? O aparentemente independiente, ¿no? Hay mucha polémica al respecto. Pero el caso es que este libro es un libro como varios otros en la historia de la literatura que intentan no cerrar los ojos nada más, no cerrar los ojos ante lo que ocurre, ¿no? Y que sigue ocurriendo. Y lo que ocurre es lo mismo de siempre, es decir, unos cuantos, una casta, un grupo, una clase, ¿sí? Oprime a las otras y las oprime con violencia y se ensaña con ellos y genera masacres, matanzas, desapariciones, ¿sí? Que es el signo incluso con el que ahora quieren atacarnos como país, ¿no? Pero pues la poesía en general ha parecido moverse al margen, con pocas excepciones, ¿no? Muy pocos poetas han intentado no callarse estas cosas y han hablado y han escrito, a pesar de todo, libros memorables, no solo en México, ¿no? En muchas partes del mundo. Sé que en un ambiente tan caótico en el que vivimos, quisiéramos olvidarnos de esas cosas, ¿no? Todo el mundo está cansado, está fatigado, tiene demasiadas preocupaciones cotidianas, ¿no? O sea, hay que llevar a los niños, hay que ir a recogerlos, hay que ir a trabajar, hay que todo lo que tiene que ver con lo cotidiano, ¿sí? Y entonces no me hablen de esas cosas, por favor. O sea, no, a mí díganme cosas bonitas, ¿no? Díganme, la poesía debe ser bonita para que yo la pueda escuchar, ¿sí? Pero la realidad no es bonita. Por supuesto, tiene lugares bellos la realidad, pero en general no es bonita la realidad, ¿sí? Sobre todo esta realidad que vivimos en estas etapas críticas que ya se han prolongado demasiado, ¿no? No sabemos en qué momento va a estallar la conflagración nuclear. No creo que sea tan pronto, pero tampoco creo que sea tan lejano, ¿sí? Y todo esto que se intentó acumular, ¿sí? Como si fuese algo que pudiéramos llevarnos a donde sea que se vaya, si no es a la nada, nuestra conciencia, pues todo eso va a desaparecer igual, ¿no? Quizá lo único que vale la pena es lo que ya decían los poetas prehispánicos que se juntaban, ¿no? A hablar de flor y canto, o sea, somos muy breves aquí, o sea, mejor flor y canto, ¿no? Mejor esto, el estar con los amigos y hablar con ellos de todo lo importante del mundo, ¿no? El pueblo creo que pocas veces ha valorado la poesía que se hace en México, ¿sí? Porque la poesía que se hace en México pocas veces ha valorado al pueblo. Pocas veces ha habido un poeta que verdaderamente escuche más allá de su círculo más cerrado, que casi siempre se convierte en un grupo de poder, ¿no? En un grupo que quiere escalar socialmente, que quiere adquirir cosas. Entonces, este libro, Café Mango, solo habla de lo que ha sido hecho a un lado por casi todos los demás. Afortunadamente no por todos. Aquí presentamos no hace tanto tiempo el libro de Jesús Bartolo, por ejemplo, ¿sí? Y él también, aunque pues él es una víctima también, de algún modo, bueno, es un familiar de víctimas, y de algún modo también su poética tiene que ver con eso por necesidad, ¿no? De entender lo que ha pasado, cómo ocurrió todo aquello, ¿sí?
Este libro, igual creo que la mayoría de los libros que hablan de estos temas va a intentar no ser leído, ¿no? O sea, generalmente van pocos a mis presentaciones en general, ¿sí? Pero con este libro, y lo platicábamos desde antes de que se publicara con Iván, menos, ¿no? Menos va a pasar. Pero ya sabemos lo que pasa con los libros prohibidos, ¿no? O sea, seguramente va a ir abriendo camino por allí y en algún momento habrá gente que venga y me pregunte desde otro lugar del país o del mundo, ¿no? Y me diga, oye, ¿cómo fue que se hizo este libro? Pues así, como está allí, como está escrito lo más aproximado posible, ¿no? O sea, es un libro que no habla de mí, sino de mi asombro ante lo que ocurrió y lo que estaba ocurriendo y lo que sigue ocurriendo en este país, ¿sí? Que un grupo, un pequeño núcleo, ¿sí? Que es el que quiere mantener el poder, ¿sí? Aplasta a los de abajo. Eso tiene que cambiar, por supuesto. Espero que vayamos en ese camino, ojalá vayamos en ese camino. Pero aparte de lo poco poético que hay en este libro, pienso que las partes en que hablamos del horror que generó varios de los poemas que están incluidos, también es necesario, ¿no? También debemos saber que hubo masacres, que hubo desaparecidos, que hubo tortura. Debemos saberlo, porque no se puede olvidar, porque ya sabemos, ¿no? Si se olvida, se repite muy fácilmente, aún recordándose se repite, pero si se olvida, peor aún, ¿no? Entonces, yo agradezco a Iván, agradezco a los que me ayudaron allá en Atoyac y sus inmediaciones, que me presentaron, a la gente que me relató algunas cosas, a los que escucharon las primeras versiones allá a finales de los 90, principios de los 2000, ¿sí? Y la última etapa también en que decidí que ya era momento de que saliera y que pues vaya tratando de hacerse escuchar, ¿no? Y por supuesto para eso es muy importante todo lo que ocurre alrededor de las reseñas, ¿no? Alrededor de lo que se habla de este libro. Yo le agradezco mucho a Iván que se haya publicado, a Lorena Garduño, una poeta a la que hay que ponerle atención, ¿sí? Léanla, por favor. Creo que hay un libro de ella todavía en Dogma Editorial, ¿sí? Hay que leerla. Ella tiene una voz muy libre, ¿sí? Pero que también recurre a las voces clásicas que son más claras porque están más presentes con nosotros, ¿no? De algún modo nuestra educación, aunque sea mínimamente, sigue siendo clásica. Y pues gracias a Frida también, que tiene por allí un libro que es imperativo leer, ¿sí? Porque también tiene esta temática, ¿sí? Un poco más actual, por supuesto, porque es joven. Es decir, las cosas de las que está hablando son las del presente realmente y es, a final de cuentas, más importante el presente que el pasado, pero no debemos olvidar el pasado, ¿no? ¿Sí? Muchas gracias a ellas, a Iván, a Marta, que siempre me ha apoyado, por supuesto. Voy a leer nada más uno o dos fragmentos de este libro que se llama Café Mango, porque el color, sobre todo por el color que da el café mango cuando cae,
cuando se pudre, digamos, y queda tirado ahí en el suelo, ¿sí? Adquiere un color café, no todas las variedades, ¿sí? Pero adquiere un color café, y esto es significativo porque, como bien decía Frida, Guerrero es un gran productor de mango, ¿sí? Lo era desde entonces, y muchas huertas fueron abandonadas porque sus propietarios de esas huertas, los campesinos que cuidaban esas huertas, eran perseguidos, sino masacrados, y muchos tuvieron que huir, pues, abandonar sus huertas. Entonces, cuando la gente subía tiempo después, años después incluso, ¿sí? Había mucho café mango en el suelo, ¿no? Podrido, ¿sí? Porque no había quien lo recogiera, excepto que se lo robaran, ¿no? Que también ocurría. Entonces, este libro habla de eso, ¿no? Habla de ese desamparo que dejó la represión, que dejó el terrorismo de Estado, porque no se le puede llamar de otra manera, ¿no? No fue ninguna guerra, eso fue terrorismo de Estado, ¿no? ¿Sí? Entonces, este libro, pues, es de algún modo un homenaje a esos campesinos, a esa gente, sobre todo a la gente que después se organizó para buscar a sus familiares, y que algunos de ellos, por increíble que parezca, los siguen buscando, ¿sí? Busquen en la internet la página de la FADEM, ¿sí? Y si no está allí, porque luego ya saben que no hay censura en México, pueden buscarla tal vez en la Tlachinolan, y ahí están todos esos datos, ¿no? Lo que pasó. Bueno, voy a leerles Campo Marte. Ahí se abrió. Campo Marte 74. Lo que no he visto diariamente se acumula. Las manos que estallaron hacia un rostro, el diente de una niña hecho pedazos, el pájaro comido por las ratas, el espacio entre dos cuerpos desangrados que aguantaron la tortura de saber que nadie iba a buscarlos, que el olvido sería una sábana mortuoria. Lo que no vi cuando miraba el cuerpo de la actriz, el rostro plástico de la mujer que en la pantalla playbaqueaba, el tiempo esférico del tedio, la red de gritos atrapados en la fornicación planeada del empate. Lo que no vi jamás se fue volviendo duro, se convirtió en jadeo, gemido, grito, y no era sexo ni deporte, era dolor de no poder ser visto, de morirse ahí callado en un rincón de la miseria, en el instante que nadie quiere visitar, que nadie busca, porque apesta a soledad. Lo que no he visto aumenta la presión de la mirada, y no es glaucoma lo que engendra a mi espejismo, sino fuerza luminosa, casi sombra, una silueta de aguas negras, llegando hasta una cama, un bosque errante de cuerpos con heridas expandiéndose, un coche destrozado en una plaza, un tiro de fusil que se detiene, un autobús en medio del asalto, miles de ojos, bocas, miedos, horizontes que sangran, lentas emboscadas hacia un mar de impunidad. Lo que no he visto, pues, se fosiliza, se llena de agujeros, se apolilla, un viento leve puede derribarlo, pero no hay forma de borrar el hueco donde sus partes ignoradas aún palpitan, y sigue a cada rato despertando como un enfermo que no sabe si ya ha muerto. Eso que no he podido ver abre un camino rojo, noche a noche algo derriba, viene con toda su estructura, su silencio, a ofrecer el resquicio de un instante donde no exista ceguera, para que llegue a la visión, la comprensión total de lo que nunca había visto y no pueda ya dejar de verlo, aún sin ojos. Y un poema más.
a pesar de todo, amor. Aquel muchacho serio que esperaba por las tardes a la muchacha guapa del poblado en la parota más verde del camino y la llevaba hasta la puerta de su casa sin cruzar el umbral, porque el papá le había dicho que solo pasaría para pedir la mano de aquella su hija única, pero él nunca se atrevió, porque solo volvía los fines de semana cansado y sin dinero a hablar con los vecinos de no se sabe qué motivos de estudiante. Aquella noche que llegaron los soldados parecían buscarlo a él precisamente, pero se llevaron también a varios más, casi todos hombres jóvenes, señalados por quién sabe qué manos vengativas. La novia, la muchacha cristalina que siempre lo encontraba en la parota, lo buscó durante años y no aceptó ya nunca pretendientes. Fue de las muchas que no se conformaron. Andaba, no se sabe cómo, días enteros en cárceles, cuarteles, oficinas, hasta que también una vez se la llevaron a quién sabe qué sitio, qué tortura. No recuerdo sus nombres, los invento, pero es verdad la angustia de su búsqueda. Es cierta la pasión que los juntó poco a poco en el olvido. Él podría llamarse, por ejemplo, Cástulo, y ella daría un rostro digno al nombre de Alejandra. Gracias. ¿Algún voluntario, consulta, pregunta? Por favor, hay micrófono disponible. Bueno, yo ahora no me es como para no dejar que silencio. Bueno, yo quisiera saber cómo cuánto tiempo te lleva, bueno, te ha llevado este libro. Porque escuché que, o sea, que ha habido, ¿no? Como algunos indicios en partes de tus otros trabajos, pero ¿cuánto tiempo y cómo es que decidiste que ya, ¿no? Ya estaba, que ya era Café Mango, ¿no? ¿Cómo se conformó y hasta qué punto llegó? Gracias por esa pregunta. Porque sí es raro, ¿no? Que este libro lo haya comenzado a mediados de los 90, ¿sí? Es cierto, ahí escribí las primeras notas, algunos fragmentos de poemas, ¿sí? Pero todavía estaba candente la situación, ¿sí? Por ejemplo, uno de los que entregaron a Lucio Cabañas, ¿sí? Lo ajustició la brigada campesina casi a principios de los 90, ¿sí? Entonces estaba pues todavía muy vigilado todo, ¿sí? Bueno, estaba recién iniciada la lucha del ZLN, que hizo contacto un año después. Bueno, no sé si hizo contacto directo, pero es obvio que había por allí alguna conexión, ¿sí? Con la guerrilla que surgió en Guerrero. Más bien fue a nivel nacional, pero estaba localizada básicamente en Guerrero, que parecía independiente de la Brigada de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres, ¿no? ¿Sí? Pero estaba pues todo muy vigilado, ¿no? En esos días. Yo pienso que eso no ha cambiado tanto en realidad, o sea, al menos allá, en esas zonas, se ejecuta de manera diferente, pero esas zonas siempre están siendo vigiladas, ¿sí?
y ir pues a esa zona era muy difícil. Fue un pequeño núcleo de escritores locales de Atoyac quienes me invitaron a ir. Me invitaron a que fuera a darles un taller, ¿sí? Y me dijeron que nadie había querido ir, que le habían ofrecido ya a todos los escritores, les habían pedido, ¿sí?, a todos los escritores que habían conocido ahí en Acapulco y que nadie había querido ir. Y me dijeron, ojalá quisieras. Y le digo, sí, claro. Y yo fui, ¿sí? Y entonces fue que comencé a hablar con la gente. Yo ya sabía el tema, ¿sí? Pero desde afuera, ¿no? O sea, con lo documental que hay fuera, ¿no? Pero ahí fue que comencé a hablar con los afectados, con los familiares de las víctimas, con algunos, con pocos de hecho, porque también eso, con toda lógica, ¿sí?, pues era muy bien cuidado por los núcleos que estaban buscando a sus familiares. Es decir, desconfiaban de todos, como era lógico, ¿sí? Y así que, pues fue difícil que algunos se atrevieran a hablar conmigo, ¿sí? En realidad yo no les pedía que me dijeran nada secreto, ¿eh? O sea, fui muy claro con ellos desde el principio, ¿no? Sí. Y así fue. O sea, solo me relataron sus casos particulares hasta donde era posible, ¿no? Y yo de ahí fui construyendo este libro poco a poco. Algunos de los primeros fragmentos los leí en el 99, otros en el 2000, quizá en el 2001 leí otro poco. Incluso ya desde entonces hubo una oferta de publicación, pero estaba incompleto el libro aún. Entonces yo agradecí esa oferta de publicación y arguí eso, ¿no?, que todavía faltaba, ¿sí? Así que lo fui trabajando muy lentamente. Ya estaba la mayor parte del libro construido en el 2001, 2002, ¿sí? Pero me faltaban cosas todavía. Así que en el 2005, con lo que pasó en Atenco, ¿sí?, aumenté otras partes y también fui dándole más cuerpo, ¿sí? Y como un año después, tal vez el 2006, ya estaba casi como está ahora, ¿no? Pero todavía no me atrevía a publicarlo porque varias de las personas que hablaron conmigo en aquellos años me pidieron que no los mencionara, ¿sí? O sea, con toda razón, ¿sí? Me pidieron que no los mencionara, así que yo por eso fui más bien dándole tiempo al libro. He leído algunos fragmentos en uno que otro encuentro de vez en cuando, ¿sí? Y fue hasta hace tal vez 2 años o un año, hablando con Iván, ya lo vimos cómo está y dijo Iván, pues ya hay que publicarlo. ¿Sí? Nunca he tenido prisa por publicar, no solo este libro, nada. O sea, tengo 21 libros, 21 publicaciones entre plaquettes y libros, ¿sí? Y la verdad es que nunca he tenido prisa por publicar ninguno, excepto este último que acaba de presentarse hace unas semanas, ¿sí?, que se llama Cúpula de Hielo, que es una plaquetita de 40 décimas, ¿sí? Por el tema también. O sea, es un texto que escribí en octubre, de octubre a principios de diciembre pasado, acerca del genocidio en la Franja de Gaza, ¿no? Del genocidio que están haciendo allí
pues Israel con Estados Unidos y el apoyo de Europa y todo eso, ¿no? Que sabemos. Y que nadie quiere saber, por supuesto. Entonces, como a veces no puedo evitar molestar a la gente, dije, no, esto se tiene que publicar ya. Y entonces, primero hicimos una edición con Marta Garcilaso, en la Boruca, ¿sí? Y la liberamos el PDF, ahí está, no sé si lo hayan descargado, pero ahí está, ¿no? Está en las redes, ¿sí? Es el único libro con el que he tenido alguna prisa por publicar, por eso, por esa cuestión que no tiene que ver necesariamente con mi ego, o tal vez sí. Pero este libro no, este Café Mango, en gran parte no es un libro mío, ¿no? Yo lo escribí, pero no es mi historia, ¿sí? No es mi caso. Es el caso de mucha gente que sigue allí, incluso ahora, ¿sí? Soñando tal vez, que quizás sepa de sus familiares desaparecidos. Y ojalá así sea. Y creo que a lo mejor, aunque llegue a muy poca gente esto que estamos haciendo, a lo mejor algunas de esas pocas gentes a quienes llega, a su vez se lo pasen a otros y haya más voces, ¿no? Reclamando que todo esto se aclare, ¿no? Por eso este libro también es uno de los que más tiempo ha pasado sin ser editado, ¿no? ¿Sí? Aunque leí a veces algunas cosas. Y pues ahora que ya está publicado, pues creo que ya me puedo un poco relajar de ello, ¿no? Él va ahí abriendo ese camino si es que lo hace, ¿no? Gracias. ¿Hay algún otro comentario, consulta o pregunta? Bueno, si no es así, queremos agradecer a Ángel Carlos Sánchez, a Frida López y a Lorena Garduño por esta presentación de Café Mango. También aquí al público presente, bueno, hay ejemplares del libro por si alguno quiere adquirirlo. Muy buenas tardes.